Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo un poco el hilo de la palabra comunicación, nos damos cuenta que el instrumento privilegiado de la comunicación es el diálogo. Y el título de esta segunda enseñanza es precisamente ¿sabemos dialogar? ¿Sabemos dialogar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es una de esas cosas que uno siente como si le preguntaran, estando en buena salud, ¿usted sabe caminar? ¿Usted sabe tomarse un vaso de agua? ¿Usted sabe encender un televisor? Son preguntas que parecen casi obvias. Nosotros sabemos expresarnos, o creemos que sabemos expresarnos, por ejemplo en nuestro caso en español, y varios de ustedes seguramente también en otros idiomas. Pero dialogar es mucho más que eso. ¿Por qué dialogar es difícil? ¿Y por qué dialogar es difícil especialmente con las personas que a veces nos interesan tanto y las amamos tanto? Muchos de ustedes tienen hijos. A ver, levantar esas manos. ¿Quiénes tienen hijos de ustedes? La gran mayoría. Bueno, muy bien, gracias. ¿Tienen hijos? ¿Y cuántos de ustedes podrían decir, tengo una buena comunicación con mis hijos? No levanten manos ni bajen manos. Y son personas muy importantes para ti. Los amas mucho. Y a veces es difícil comunicarse con ellos. ¿Por qué la comunicación se vuelve difícil? Podemos aprender, pero ahora ya toca decir algo que nos comentaba Paula Chamorro al principio del día. A veces toca también desaprender. ¿Estamos dispuestos a volver a aprender a dialogar? ¿Volver a aprender a hablar? Entonces vamos a recordar aquí algo así como el ABC del diálogo. Es algo muy sencillo, muy elemental, pero usted se dará cuenta que todos aprendemos o recordamos cosas interesantes. Por supuesto, estamos hablando de un diálogo que implica a las personas. Dialogar sobre equipos de fútbol, dialogar sobre el paro, dialogar sobre las incertidumbres económicas. Ese tipo de temas que son externos no son tan difíciles. Lo difícil es dialogar cuando se trata de algo que nos implica, algo que toca realmente nuestra vida. Y debo decirles, esta clase de diálogo no solo es difícil en la familia. Yo soy religioso, vivo en una comunidad religiosa y me doy cuenta cómo con algunos de los hermanos míos de comunidad es difícil dialogar. De eso que nos miramos y yo sé un poco usted cómo piensa y usted sabe un poco yo cómo pienso y así estamos bien. No es tan fácil el diálogo. Cada uno de nosotros, sin darse cuenta a veces, va construyendo muros, fortalezas, que no quiere que le derriben, que prefiere que se las dejen quietas. A veces es el muro de tus ideas. Hay personas que aman o que amamos, hay personas que aman muchísimo sus ideas, sus convicciones. Hay personas que protegen muchísimo sus sentimientos. Hay personas que no quieren hablar de sus proyectos con nadie. Hay personas que tratan de resguardar un mundo interior, porque las veces que han tratado de abrir ese mundo no les ha ido muy bien. Han sido lastimados, han sido burlados, han sido utilizados. Si estudiamos por qué a muchas personas les cuesta trabajo tener genuinos diálogos, siempre encontraremos dolor. Siempre encontraremos muchas expresiones de dolor. A veces es un dolor que quedó sepultado en el pasado, a veces es un dolor reciente y vivo, pero encontramos dolor. Entonces, ¿cuáles pueden ser los elementos? Vamos a mencionar unos 10 elementos claves para el diálogo.
Y yo estoy seguro que apenas te digo 10 elementos, tal vez tú piensas, ¿todo eso hay que tener en cuenta? Y sí, dialogar no es fácil. Y es fácil, en cambio, pasar la vida, dejar que pase la vida. Un poco escondernos en las rutinas. Pues se sabe que hay una hora de despertarse, se sabe que hay que correr, se sabe que hay que ir al trabajo, volver al trabajo, hay que pagar cuentas. A veces me he encontrado parejas que incluso utilizan los hijos como una manera de no dialogar entre ellos. Es decir, están hablando de los hijos, que por supuesto les interesan a ambos, pero hablan mucho de los hijos y temas muy importantes que los implican a ellos, no los hablan. ¿Por qué pasa eso? Entonces vamos a tocar unos 10 puntos que son motivo de reflexión. Después de esta predicación, pues vamos a tener un breve descanso y después del descanso, uno de los talleres más importantes de este encuentro, que es precisamente tratar de entrar en las aguas del diálogo. ¿Qué es lo primero que se necesita para hablar de algo? Pues se necesita un vocabulario. Me acuerdo el hijo de un amigo mío, este muchacho, en esa época un muchacho, se estableció con una parte de su familia en Estados Unidos, le llamaba la atención el ejército y entró al ejército. Le gustaba la vida militar y dentro de la vida militar se fue por el lado de la marina y dentro de la marina en los portaaviones y dentro de los portaaviones mantenimiento de helicópteros. Qué cosa tan especializada. Él era experto en mantenimiento de helicópteros en los portaaviones de la Marina de los Estados Unidos de América. Ese era el trabajo suyo. Entonces él contaba que cuando él empezó a trabajar ahí, veía el helicóptero, no es algo que uno vea todos los días, veía el helicóptero y dice, yo no sabía darle nombre a más de la mitad de las cosas que veía. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Hay muchas cosas que uno no sabe nombrar y por eso el primer punto, y es en el que más fallamos en particular los varones, pero hoy está pasando lo mismo con las niñas, es lo primero que necesitamos, se llama vocabulario emocional. Te lo voy a decir de otra manera que me gusta más. Alfabetización emocional. Necesitamos alfabetización emocional. ¿Qué es alfabetización emocional? Es la capacidad de darle nombre a lo que estás sintiendo, a lo que estás padeciendo, a lo que te gustaría, a lo que buscas. Darle nombre. Me decía una psicóloga que atiende parejas, me decía, a veces les pregunto, ¿cómo están? Y la respuesta es, pues la verdad, mal. Pero a la siguiente pregunta, ¿puede desarrollar un poco más? ¿Por qué se siente mal? No, pues mal, me siento mal. O sea, esta relación, mire, me siento muy mal. O sea, la persona no podía pasar de la palabra mal. Y resulta que tú puedes estar mal en 40 o 50 direcciones distintas. Tú puedes estar mal porque estás enojado, porque estás decepcionado, porque estás triste, porque estás frustrado, porque te percibes traicionado, porque por muchas otras razones. Todo eso que acabo de mencionar, todo eso se llaman emociones. Y el vocabulario emocional lo estamos perdiendo. Especialmente los hombres. En el caso de nosotros los varones es hace mucho tiempo. Tenemos perdido el vocabulario emocional. Una cosa es estar bravo, otra cosa es estar indignado, otra cosa es sentirse frustrado, decepcionado, traicionado, y podríamos seguir con muchos otros adjetivos. De hecho, pero ese es otro ejercicio, es muy interesante hacer colecciones de esas palabras. Por ejemplo, ese sería un muy buen ejercicio, repito, tomar la palabra ira y hacerle el vocabulario a la palabra ira. Todo lo que significa la ira. Tomar la palabra tristeza. ¿Cómo te sientes? Muy triste. ¿Pero triste cómo? Porque hay muchas maneras de sentirse triste, es lo que te quiero decir. Entonces, si tú no tienes un nombre
para lo que estás viviendo, si tú no tienes un nombre para lo que estás sintiendo, si no tienes ese nombre, entonces no hay manera de que tú expreses eso que estás sintiendo o viviendo. Y si tú no lo puedes expresar, la otra persona no termina de aclararse. Porque la otra persona no sabe, por ejemplo, ¿está bravo? ¿Está triste? ¿Está ausente? ¿Está frustrado? O sea, no lo sé. Y resulta que dependiendo de cómo esté esa persona, la respuesta es distinta. Una cosa es que esté bravo y otra cosa es que esté triste. La persona triste requiere apoyo. La persona que está brava tal vez necesita aclarar primero qué es lo que le disgustó. Y además, si está bravo, eso todavía no resuelve nada. Porque si él está bravo, hay que ver si está bravo con la vida, con el mundo, con el presidente, con el paro, con el trabajo. Está bravo con los hijos, con el dinero. Está bravo porque no clasificó su equipo a la final. Está bravo porque está frustrado. Está bravo porque ¿qué? Y si tú no tienes la manera de expresarte, entonces empieza un juego terrible. Un juego terrible en la pareja que se llama el juego de las adivinanzas. Y ese juego siempre acaba mal. Yo les suplico, nunca jueguen el juego de las adivinanzas. Ese juego de adivíname. Y me perdonan, pero muchas damas tienen frases parecidas. Cuando el hombre se da cuenta, después de una semana, que las cosas andan mal, entonces lanza su pregunta. ¿Pasa algo? O sea, por fin se dio cuenta que sí pasaba algo. ¿Pasa algo? Cuando él suelta su pasa algo, entonces ella entra en el malévolo juego del adivíname. Tú sabrás. Y tú sabrás qué es. O sea, por favor compadézcanse de ese tipo. Mire, él no tiene vocabulario. Él mismo no sabe realmente ni quién es, ni para dónde va, ni qué le duele, ni cómo se llama eso, ni si eso tiene cura o no tiene cura. Él no sabe nada de eso. Y ella lo pone a que adivine, teniendo en cuenta que el mundo emocional de la mujer, como el mundo sensorial de los sentidos, el mundo de los sentidos de la mujer, es todavía más complicado. Mucho más complicado. Para entender hasta dónde puede ser complicado el mundo emocional de una mujer, trate de hablar con una mujer que tiene dificultades con una amiga. Eso es una cosa casi imposible, casi imposible. Pero entonces pelearon. No hemos peleado. Entonces, ¿están bien? No, tampoco estamos bien. No están bien, tampoco están peleadas. Entonces, ¿cómo están? Mira, entonces la respuesta no es un verbo, ni un sustantivo, ni un adjetivo, sino una historia. Entonces empieza a contar ella qué fue lo que pasó, qué fue todo lo que sucedió. Empieza a contar que pasó esto otro, pasó. Y entonces al final el hombre solo queda con una convicción. Me perdonan la expresión ligerísimamente vulgar en Colombia. Vainas de viejas. Lo cual traducido significa no entendió nada. No entendió nada. No entendió que esta está a la vez decepcionada, esperanzada, pero necesita de la amiga, pero quisiera no necesitar de la amiga, pero en este momento no hay otra amiga, pero... Entonces es de una sutileza y una cosa... Y el pobre tipo que titubea para decir el número de cédula, no sabe realmente cuál es el nombre de sus emociones, porque no lo sabe, no sabe lo que está sintiendo, y ella lo pone adivíname, el juego del adivíname. Y luego, como no la puede adivinar, entonces no, así es todo conmigo, así es todo lo mío, entonces, y saca una cantidad de consecuencias. Entonces, lo primero que necesitamos es alfabetización emocional. Alfabetización emocional es empezar a buscar las palabras. Pero usted sabe que cuanto más viejo es uno, más le cuesta aprender un idioma, y este es un idioma, es el idioma de las emociones. Pero te cuento una cosa, el idioma de las emociones es indispensable para todo. Y yo te digo otra cosa, es imposible educar a tus hijos sin el idioma de las emociones. Es imposible. Si tu hijo no adquiere, o tu hija por supuesto, si tu hijo o hija no adquiere idioma de emociones antes de la adolescencia, o a más tardar en la adolescencia, lo que ustedes van a vivir, y te lo digo porque lo he tenido demasiado cerca, lo que ustedes van a vivir es un largo y temible periodo
en donde realmente no se sabe qué está sucediendo. Y ese es el largo y temible periodo en el que los papás tratan de espiar a los hijos, tratan de saber qué es lo que está haciendo el hijo, tratan de saber cuál es el problema con el hijo, tratan de esculcarle las cosas a la hija, tratan de averiguar porque en realidad la comunicación se rompió. Primera cosa que necesitamos, alfabetización emocional. La pregunta obvia es, ¿y cómo se supone que debe adquirir uno la alfabetización, cómo la llamo? Emocional. ¿Cómo se supone que debe adquirir uno eso? Pues resulta que la alfabetización emocional, amados hermanos, se adquiere leyendo, conversando, escuchando personas que digan cosas significativas, que te cuestionen. Y esos son los ejercicios que no estamos haciendo. Porque nuestro mundo actual vive en una idolatría de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Si tú tomas las palabras en inglés, eso es lo que llaman STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM. Y resulta que los programas de educación por todas partes dicen, fortalezcamos STEM. Como quien dice, más matemáticas, más sistemas, más apps. Y resulta que las apps no dan vocabulario emocional. Tal vez sería muy interesante encontrar una app que ayudara a conseguir vocabulario emocional, pero la mayoría no dan vocabulario emocional. Entonces, si no tienes vocabulario emocional, no te puedes descifrar. Nos decía Lina al empezar su taller sobre la importancia del conocimiento de sí mismo. Es la oportunidad de descifrarte. Es la oportunidad de descifrarte. Tú imagínate lo que sufre una persona que está enferma de una enfermedad que no es evidente, tiene que ir al médico y no tiene el idioma. Yo tengo un sobrino que es sacerdote. Él es sacerdote agustino, vive en California y es un hombre de una gran sensibilidad social. Yo realmente lo admiro. Y él ha trabajado mucho con refugiados y mucho con inmigrantes, legales e ilegales. Algunos inmigrantes vienen de Asia, por ejemplo, de un país que se llama Myanmar. Y él sabe un poco de ese lenguaje. Y una de las obras sociales que él ha hecho es acompañar personas que están enfermas para llevarlas al médico. Tú tratas de explicarle a un médico en Rumania que sientes un ardor en la boca del estómago. O sea, tú sitúate en Bulgaria, sitúate en Finlandia, tienes una sensación horrible que nosotros en español diríamos ardor en la boca del estómago. Bueno, a ver, finlandés. ¿Cómo se dice eso? Mi sobrino, que sabe un poco de ese idioma, habla primero con el paciente y cuando llegan donde el médico, pues él le explica en inglés, le dice, esta persona se queja de esto. Entonces se llama ardor on the mouth of the stomach. No tengo ni idea cómo se dice eso en inglés. Me imagino que será algo así como burning feeling, una cosa, no sé cómo lo digan. Pero fíjate lo limitado que uno puede estar. Entonces, ¿cómo vas a recibir ayuda? ¿Cómo vas a dar ayuda? ¿Cómo vas a comunicarte? Necesitamos mejorar nuestro vocabulario emocional. Bueno, la buena noticia es esta. Hay un libro de la Biblia que tiene el mayor vocabulario emocional de toda la Biblia. Y es un libro súper conocido. Y ese libro es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene un vocabulario emocional impresionante. Así que la buena noticia es, la tienes al alcance de la mano, si tú te acercas más a los Salmos, de una manera muy natural los Salmos te van dando vocabulario emocional. Es una buena noticia. Pero eso toma tiempo. Y uno tiene que ayudarse y tiene que buscar muchas veces las palabras y tiene que escarbar por allá en el corazón para encontrarlas. Por lo pronto esto significa que en la comunicación tenemos que tener mucha paciencia. Porque usted habla español, yo hablo español, pero imagínese que estuviéramos en una situación en la que ambos tenemos que hablar con el
pequeñito finlandés que hemos aprendido. Eso es lo que sucede en una pareja. Ella sabe hablar de muchas cosas, él sabe hablar de muchas cosas, pero de esto no saben hablar. Como no saben hablar de esto, yo les pido, ténganse paciencia, porque acuérdense que después viene un taller. Ténganse paciencia, por favor, porque es muy posible que su amada novia, amiga, esposa, no sabe la palabra o usted no la sabe. Ténganse paciencia buscando las palabras, porque si usted le agrega la falta de vocabulario, la impaciencia, entonces se van a lastimar, se van a hacer daño y no queremos eso. Segundo punto. ¿Qué otra destreza? La primera destreza que uno necesita para tener un diálogo fructífero es vocabulario emocional. Segunda destreza. La segunda destreza significa capacidad de acoger versiones libres. Uy, qué nombre tan elegante. ¿Han oído hablar de la versión libre? Va a presentar versión libre. ¿Qué significa capacidad de acoger una versión libre? ¿Te acuerdas lo que dijimos antes de que uno no sabe escuchar porque uno está preparando la respuesta? Acoger una versión libre es dejar que una persona hable hasta que sienta que ha expresado completamente su idea de la mejor manera que puede, que a veces no es la mejor manera, pero eso fue, hasta ahí le dio, no le dio para más en este momento. Las interrupciones son los disparadores emocionales más peligrosos en un diálogo, porque si yo le quiero hablar y usted me interrumpe, yo siento que lo que se tapó, lo que se detuvo no fue el fluir de mis ideas, sino yo. O sea, yo siento que usted me bloqueó a mí. Entonces, de inmediato vamos a pasar del terreno de las palabras al terreno del ego. ¿Usted por qué me interrumpe? Entonces, si usted me interrumpe y usted dice 3 palabras, yo quiero interrumpirlo a usted. Así funciona. Entonces, se necesita poder acoger versiones libres. Cuando las personas empiezan a adquirir esa destreza de usar versiones libres, es decir, diga lo que usted quiere decir, diga lo que usted considera que es indispensable decir, complete su idea. Cuando las personas empiezan a completar su idea, cuando empiezan a hablar de esa manera completa, empieza a bajar el nivel de agresividad, empieza a bajar el nivel de ego. Saber escuchar a la persona durante el tiempo que es necesario. Por eso algo que hacen en muchas de esas terapias es, bueno, vamos a hablar. Entonces empieza a hablar él. Sucede que es que cada vez que yo voy a hablar, ella me interrumpe. No es cierto, porque entonces así no va a funcionar. Así no va a funcionar. Entonces la idea es acojan las versiones libres de los demás. Ese ejercicio es parte del taller que ustedes van a hacer, repito, en unos minutos. Ustedes van a hacer un taller donde es necesario, es un taller largo, pero es un taller donde es necesario que ustedes se sepan escuchar. Es necesario que usted escuche completamente la versión de la otra persona. Hay un ejercicio que hacían en la Edad Media y un experto de eso, en el plano filosófico, no sé cómo sería emocionalmente él, ese era Santo Tomás de Aquino. Mire este ejercicio tan bueno que ellos hacían. Supongamos que usted y yo estamos discutiendo de teología. Entonces, usted no está de acuerdo conmigo, obviamente, porque estamos discutiendo. Eso se llama una cuestión disputada. Entonces, usted me dice su idea. Y antes de yo responderle, yo debo expresar, qué bien que le bajaron el volumen, ¿no? Entonces, yo debo expresar lo que yo entiendo de su idea. O sea, ¿cuándo puedo estar seguro de que yo le he oído a usted? De que yo le he oído a usted. De que yo le he oído a usted. Cuando yo puedo decir la idea suya. Y en el momento en el que usted dice, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento, en ese momento usted fue capaz, se graduó de versiones libres. Eso es lo que se necesita. Por supuesto, ya vamos entendiendo por qué es tan difícil el diálogo. Porque usted tiene que cultivar una cantidad de destrezas de autodominio que no son tan fáciles para oír a la otra persona. Entonces,
¿En qué crees que estamos fallando? En todo. Eso no sirve. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando. La persona empieza a hablar. Considero que en el momento de hacer los gastos, tú pones siempre de primero tu interés, lo que consideras que es prioridad para ti. Fíjate que ya esa conversación tiene un error del que vamos a hablar después, que es utilizar las generalizaciones. Tú siempre, alguien ha escrito sobre eso, ¿no? El peligro de las palabras, siempre y nunca. Tú nunca me pones cuidado. Tú siempre repites lo mismo. Es que yo siempre repito porque tú nunca. Me pones cuidado. Entonces, date cuenta cómo es necesario, dentro del diálogo, es necesario el saber escuchar. ¿Y cuándo sé yo que te he escuchado? Cuando yo puedo decir con mis palabras, de una manera tan serena como sea posible, yo puedo decir, te estoy entendiendo que tú consideras que los gastos no son equitativos porque yo pongo siempre primero mi interés. Sí, eso es lo que yo siento. Cuando la persona ya puede decir, has dicho con tus palabras lo que yo siento, ahí están hablando. Ese es diálogo. Si no se llega a ese punto, yo seguramente me estoy imaginando, estoy suponiendo, estoy extrapolando, estoy exagerando, me estoy burlando, estoy disminuyendo. Y si yo aplico cualquiera de esos verbos que estaban ahí en gerundio, si yo aplico cualquiera de esos verbos, el diálogo se rompe, el diálogo se daña. Porque yo no me siento escuchado, porque yo no siento que ese sea un verdadero diálogo. Ahí no hubo verdadero diálogo. Es que tú no has entendido lo mío, lo que yo te quiero decir. Entonces, escuchar versión libre hasta que yo sea capaz de expresar lo que la otra persona dice. Tercero, es necesario descubrir el universo del otro. Dos personas pueden convivir 40 años y vivir en dos universos distintos. Y a veces no conocen sus universos. Descubrir el universo del otro. ¿Qué es descubrir el universo del otro? No es solamente saber en dónde trabaja, cuánto le pagan, quién es el jefe. No, no es solamente eso. Descubrir el universo del otro es algo realmente bonito, pero difícil, como todo lo que tiene que ver con el diálogo. Descubrir el universo del otro es entrar, pues, en cuáles son sus preguntas, sus inquietudes, sus deseos. Por ejemplo, una gran cantidad de personas tienen una gran frustración porque consideran que no están en el puesto de trabajo o en el nivel de trabajo que se merecen. Y esa es una gran frustración. Hay una cantidad de gente que siente que no está donde debería estar. Como quien dice, yo me merezco mucho más. Me acuerdo de la frustración de un ingeniero que decía, yo sé, no sé si era verdad, ¿no? Pero él decía, yo sé mucho más que mi jefe y gano mucho menos que mi jefe. Por supuesto, la tercera frase era, yo debería ser el jefe. Esa era la tercera frase. Eso es entrar en el mundo. Entrar en el mundo de la otra persona es, tú sabes cuáles son sus dolores, cuáles son sus frustraciones, qué es lo que realmente le importa a esa otra persona. ¿Sabe qué dolor tengo yo como sacerdote? Hay parejas que están pensando en separarse y nunca se conocieron. Eso me parte el alma a mí. Me parte el alma. Nunca se conocieron. Conocerse a este nivel, conocer el universo de tu esposa, no es solamente saber, no, pues es que pues, todo el mundo sabe que ella habla con las vecinas, todo el mundo sabe que ella va para tal parte, todo el mundo sabe que ella trabaja. No es eso, no es eso. Son las preguntas que tienen que ver con el desarrollo vital, con la vida de la persona. ¿Qué le duele? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le gusta? ¿Qué le alegra? ¿Qué busca? Entonces, por ejemplo, este hombre, este ingeniero que está absolutamente frustrado porque considera que está ganando demasiado poco, que lo están maltratando demasiado, que eso no es justo, o sea, siente una frustración terrible. Es evidente que esa frustración
va a tener impacto en muchas otras áreas de su vida. Porque si ese hombre con esa frustración está pagando un colegio que no es barato y vienen malos resultados académicos en un determinado periodo, ya te imaginarás la explosión de rabia de esa persona. Ese es el típico papá que dice: yo me estoy partiendo la espalda por ustedes. ¿Por qué dice eso? No es solo que él está trabajando, es que está trabajando a disgusto, es que está trabajando con rabia, es que está trabajando con frustración. Entonces, si usted es una mujer inteligente y ese es su esposo, usted tiene que saber ese tipo de cosas, porque usted puede adelantarse. Ese ya es el doctorado en este tema. Usted ya puede adelantarse. Entonces usted se da cuenta que la acumulación de frustración va a reventar mal. Va a reventar mal. Y a veces revienta tan mal que revienta en un accidente de tránsito. Ustedes y yo hemos conocido esas noticias de gente que tiene una agresividad mal contenida y tiene por allá un roce de latas, lo que llamamos un roce de latas. Ahí realmente no pasó nada. Pues sí, claro, obviamente eso vale una plata, pero no es ni mucha plata. Y el otro niega que tuvo la culpa y se baja con una varilla y se hace matar. Se hace matar por unas latas. No eran las latas, es la acumulación de la frustración de la persona. Entonces date cuenta de eso. Conocer el mundo de una persona es poder responder eso. Usted puede responder eso. ¿Cuáles son los grandes anhelos de su esposa? Eso solo sirve para memes. ¿Cuáles son los grandes anhelos de su esposa? Muchos esposos no saben eso. No saben, no, yo la veo bien. Sí, pues está ahí como bien, normal. Pues usted sabe cómo son ellas, normal, padre, ahí está. Usted no la conoce en realidad, no la conoce. Usted no conoce el mundo interior de ella. Y le repito, es muy triste que una persona se muera y no conoció a la esposa. Y es muy triste que una pareja se separe y no se conocieron. Entonces, conocer el mundo, ¿qué es? Conocer el mundo de la persona es poder responder esa clase de preguntas. ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le gusta? ¿Qué busca? Eso requiere una resolución interior. Hay que tener una resolución interior. Y por eso viene el cuarto punto. El cuarto punto se llama aprender a interesarse. Aprender a interesarse por el mundo de la otra persona. ¿Qué es aprender a interesarse? Es en primer lugar caer en cuenta que yo tal vez no conozco a esta persona. Pues increíble, ¿no? Qué feo decirlo, qué feo que suena eso. No conozco, y es verdad, no la conozco. Pero ¿cómo me va a decir eso? Mi esposa, vamos a cumplir 30 años, vamos a cumplir 40 años, vamos a cumplir 12 años de casados, ¿cómo así que no la conozco? Súmele el noviazgo. No, claro, eso nos conocemos. No, hay muchas cosas que no conoces. Porque hay muchas conversaciones que nunca se tuvieron. Y el problema empieza en el noviazgo, y por eso el peor enemigo de un buen noviazgo es el sexo. Es el peor enemigo. Porque yo no sé cómo es que está hecha la anatomía masculina, pero apenas un hombre tiene sexo fácil o gratis o barato, se le acaba toda necesidad de comunicación. Es una cosa muy triste, muy triste. Entonces, una inteligencia que han de tener las novias presentes o futuras, una inteligencia muy grande que tienen que tener las mujeres es, mire, cuanto más sexo, más pobre la comunicación. Porque entonces usted se convierte, señora o señorita, simplemente en un lugar que satisface una necesidad. Entonces ese no va a ser un compañero de vida, ese va a ser uno que se satisface con usted, y ahí se daña todo. Por eso la enseñanza de la iglesia sobre este tema es preciosa. Que cuesta trabajo, nadie lo duda. Ya lo decíamos en la charla pasada. Por supuesto, o sea, se gustan, o sea, no es fácil. Todo el mundo sabe que no es fácil. Puede haber caídas, lo entendemos. Pero uno tiene que tener claro cuál es la verdadera ruta, y la verdadera ruta es esa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas conversaciones que nunca se tuvieron realmente. Nunca se tuvieron. Aprender a interesarse por esa mujer, aprender a interesarse por ese hombre, es darse cuenta en primer lugar de cuánto ignoro de esa pareja. Y otra vez los remito a nuestro muy querido y ya bastante esperado taller número 2, que es para eso.
Exactamente para eso. Para que usted empiece a darse cuenta que hay muchas cosas. Como ya decía Silvia Mariela al comienzo de su oración y de sus palabras, aquí ninguno de nosotros tiene varita mágica. No, pero si usted va cayendo en cuenta de cosas, si usted sale por lo menos con unas cuantas dosis de humildad, es que la humildad es clave. Si usted sale de aquí con un poquito de humildad y con la conciencia, me falta mucho todavía para ser ese esposo que mi esposa se merece, me falta todavía mucho para ser esa esposa que realmente saque esto adelante. Si usted sale de aquí con esa convicción, yo digo, es grande obra de mi Dios. Por supuesto, somos creyentes. Usted no va a emprender el camino solo, sino que usted va a emprender el camino con la certeza de que está el Señor y de que el Señor va a hacer la obra. Entonces es aprender a interesarse. ¿Y aprender a interesarse qué significa? Pues ahí lo unimos con otro, el aprender a preguntar. El aprender a preguntar, sí, por favor, el quinto. El interesarse es algo que sucede dentro de usted. El preguntar es algo que ya usted hace hacia afuera. Primero caiga en cuenta usted de todas las áreas de la vida que le falta conocer de ese esposo, de esa esposa. En todo este tema, lamentablemente debo repetir, con mucha frecuencia fallamos más nosotros que ellas. Y hay que caminar en eso. Una cosa que me da mucho pesar y me da vergüenza, pues en cuanto varón que soy, en cuanto hombre que soy, es la manera como el varón suele simplificar la vida de la mujer. La simplifica en el sentido de que no, pues su vida ¿qué es? Pues su vida es ahí, lo de la casa, lo normal. Lo de la casa, lo normal. ¿Usted sabe todo lo que pasa en una casa? En una casa, en un día sucede un libro completo. En una casa sucede un libro completo. Entonces, es muy importante caer en cuenta de eso, por eso el interesarse, pero luego hay que pasar, dijimos, al preguntar. Hay que pasar a preguntar. Y aprender a preguntar es muy difícil. Muy difícil. Porque aprender a preguntar no es investigar a la otra persona. Aprender a preguntar no es controlar a la otra persona. La gente que tiene celos enfermizos o la gente que es posesiva de una manera enfermiza, pregunta y pregunta mucho. ¿Y dónde está? ¿Y dónde estaba? ¿Y por qué llegó? ¿Y por qué se demoró? Ahora va a decir que otra vez el paro. Ahora va a venir con que el paro. Ahora todo es el paro, el paro, el paro. Esa mirada inquisitorial, esa manera de obrar no ayuda a nada. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? El aprender a preguntar va unido al saber interesarse. La persona que sabe interesarse por el otro. Mira, si tú logras, yo solo te digo esto, si tú logras una pregunta que tu esposa la sienta como una pregunta por su bien, porque le interesas, porque la amas, hermanito, usted ha recuperado puntos. Usted ha recuperado muchos puntos porque muchas mujeres se sienten muy maltratadas en esto. Lo que pasa es que muchas mujeres se han acostumbrado a que mi vida no le importa. O sea, en el fondo mi vida no le importa. Porque para él la vida es, no, pues ella ahí en la casa, ¿y qué pasa ahí en la casa? Pues nada. O ella fue a su trabajo y pues sí, estaba ahí en el trabajo, ¿y qué pasa en el trabajo? Pues no pasa nada. La pregunta que es interés, la pregunta que es por su bien, la pregunta que no es ni para controlarla, ni para celarla, ni para regañarla, ni para investigarla, sino la pregunta que es por ella, como ser humano. O sea, parece increíble que uno en un retiro de parejas tenga que decir esto, pero es así, es interesarse por ella como ser humano, interesarse por él como ser humano, porque también hay muchas mujeres que averiguan muchas cosas, muchas cosas, averiguan muchas cosas, pero todo eso que averiguan no está motivado a veces por un deseo de bien, sino es más bien en qué terreno estoy y aquí qué pasa y a mí no me la hacen. Y es muy triste eso. Entonces llegar aquí, esto sí es dialogar. Esto sí es dialogar. A mí no se me olvida una persona que quiero mucho de familia espiritual, no está con nosotros aquí. Creo que se puede decir el nombre porque los de familia la conocemos. Ella se llama Olguita, nuestra querida Olguita Gómez. Una vez llega ella al convento y entonces la saludo. Y como uno saluda ordinariamente, hola, ¿cómo estás? Y entonces se me queda mirando ella con sus ojos sabios y me dice, ¿de verdad quieres saber cómo estoy?
Esa es una buena pregunta. ¿De verdad quieres saber cómo estoy? Entonces, saber preguntar es eso. Saber preguntar es, ¿me importas? Mire, aprenda a preguntar usted de manera que la otra persona sienta, sí, es que sí me importas. Sí me importas. Y les repito, la gente se acostumbra. Nosotros tuvimos un superior general de la orden que decía, uno se acostumbra a todo, hasta a los malos olores, decía él. Uno se acostumbra a todo. Y uno se acostumbra hasta a los malos olores. Pero yo le digo una cosa. No nivelen por lo bajo. Levanten la calidad de su relación. Levántenla. Levántenla. Por eso este retiro se llama sanar, pero también se llama fortalecer. Levanten la calidad de su relación. Sean ustedes ese tipo de personas que él pueda decir, a nadie le interesa más mi bien que a mi esposa. Que ella pueda decir, nadie se interesa tanto por mis cosas como él. Y les voy a contar algo muy triste. Ustedes dirán que salen muy regañados, señores, pero ¿qué hacemos? Son las estadísticas. Durante muchos meses, estuve haciendo preguntas así, ¿cómo es que dicen? Random, ¿no? Ad random. Estuve haciendo preguntas a distintas personas, gente que va a confesarse, etcétera. Le preguntaba a distintas mujeres, ¿quién crees tú que es la persona que se interesa más por ti, por tu bien? La respuesta típica era mi mamá. Y además de tu mamá, una hermana o una amiga. Siempre personajes femeninos. Ojo con eso. Siempre personajes femeninos. Aparecía la mamá, una hermana, una amiga que es como una hermana y una hermana que es como una amiga. Esas son las respuestas. Pero ustedes pueden creer que después de meses de preguntarles a mujeres casadas, ¿quién consideras tú que es la persona que se interesa más por ti? No encontré un solo caso, tal vez fue accidente estadístico, pero no encontré un solo caso en que ella dijera, mi esposo. Nada. Eso es triste, eso es grave. No es si me pregunta o no me pregunta. Más bien de lo que se trata aquí es, ¿me hace sentir que soy tan importante para él? ¿Que realmente lo mío le interesa? ¿O lo mío pertenece a una esfera que como son, otra vez repito la expresión típica, un poco vulgar, vainas de mujeres que usted sabe que ellas son así, ellas son complicadas y tienen que su periodo y tienen sus problemas y luego se vuelven histéricas? Y déjela que, mire, ella se disgusta y luego se contenta sola, déjela. Eso no se enrede con eso. Ese desprecio hacia la mujer hace muchísimo daño. Entonces fíjate lo que hace falta. Llevamos que 5, ¿no? 6. Ahora pasamos a la número 6. Otra destreza indispensable para un diálogo verdadero. ¿Estoy dispuesto a abrir mi mundo? Y esa también es difícil, muy difícil. Y ahora con estos aparatos y con las redes sociales, más difícil. Mucho más difícil. Mucho más difícil. En teoría, un hombre maduro psicológicamente y una mujer madura psicológicamente, que son esposos, podrían vivir en teoría, en un mundo perfecto, podrían vivir sin contraseñas entre ellos. Teóricamente podrían vivir así. En la práctica muchas veces no es sencillo. Y no es sencillo porque resulta que la persona trata de abrir el mundo y la otra persona a veces pisa y lastima. Ese es el problema. Entonces mi pasaje bíblico favorito es Éxodo capítulo 3, donde Moisés se encuentra con una zarza ardiendo. Y usted sabe qué es lo que le dice Dios a Moisés. ¿Qué es lo que le dice? Quítate las sandalias, el lugar que pisas es santo. Si a mí me preguntaran, ¿cuál es la causa casi universal del divorcio, de la separación? Mi respuesta sería el irrespeto. En sus más diversas formas. Hay todo tipo de irrespetos. ¿Irrespeto qué es? Irrespeto es que te estoy mostrando lo más sensible de mi vida. Irrespeto es eso. Entonces, lo difícil es que por una parte
tú te atrevas a abrirle realmente tu mundo a tu esposo o a tu esposa. Eso es difícil, pero es que también es difícil que él o ella tenga la madurez, la humildad, la pureza de intención para entrar con pies descalzos. Por favor, entiende que cada vida humana es un arca sagrada y nos hacemos demasiado daño, y en las familias pasa lo mismo. Estamos enfrentando unas situaciones terribles de irrespetos de los papás y de las mamás hacia los hijos y las hijas, y de irrespetos de los hijos y de las hijas hacia los papás y las mamás. Y son irrespetos terribles y son palabras con las que se lastiman. Y a mí me duele que se diga una palabra hoy que no se borrará en 30 años. Que no se borrará en 30 años. En un momento de rabia, en un momento de incapacidad de expresión emocional, la gente dice estupideces, perdóneme la palabra, pero eso es lo que dicen estupideces. Absolutas estupideces, y se hieren de una manera brutal. Y resulta que, hablando humanamente, frente a nadie está usted tan vulnerable como frente a su pareja, frente a su esposo, frente a su esposa. Usted está muy, pero muy vulnerable ahí, muy. Así como en su cuerpo usted está vulnerable porque usted se desnuda para su esposo, usted se desnuda para su esposa, así como usted está vulnerable, así como usted renuncia a toda protección, hasta la protección de la ropa, y está desnudo físicamente, usted emocionalmente está súper desnudo, súper vulnerable. Entonces necesitamos crear una cultura de un altísimo respeto. Usted entienda el tesoro que es cada persona, entienda que sus palabras son muy delicadas, muy, muy delicadas. Entonces hay que abrir el mundo. Esa es la número 6, dijimos, por favor, los que están llevando la cuenta. Abrir el mundo es la número 6, pero la número 7 es respetar el mundo. Y ponga entre paréntesis, pies descalzos. Hay que llegar con pies descalzos porque es muy, pero muy frágil el ser humano. Y en esto sí somos frágiles todos, demasiado frágiles. Piense usted que esa persona que está a su lado, esa esposa que está a su lado, realmente esa esposa está sin defensa. Una de las características del matrimonio es ese. Entonces alguien diría, no, pues ¿para qué está sin defensa? Pues que se defienda. Ya no sería matrimonio, sería abusarse dos personas. Precisamente la belleza del matrimonio es también la debilidad del matrimonio. La belleza del matrimonio es, me presento ante ti como soy. Me entrego ante ti como soy. Me entrego a ti como soy. Entonces, varias veces me han preguntado, no demasiadas, pero ya varias veces me han preguntado, padre, ¿usted qué considera el tema de las redes sociales? ¿No es cierto, padre, que eso no debería haber secretos? Y mi respuesta es, si tú puedes realmente caminar con pies descalzos y si tú puedes manejar realmente lo que hemos dicho de la historia y todas esas cosas que explicamos antes, sí, esa sería la teoría. Pero mucha gente no tiene esa capacidad. Entonces mi respuesta necesariamente es mixta. Mi respuesta es, mira, no escondas nada sucio, no escondas nada podrido, no escondas nada dañado. No te encierres en el anonimato de una red social para decir barbaridades. Barbaridades son obscenidades, vulgaridades, seducciones, cosas parecidas. No hagas eso. Por favor, no lo hagas. Pero te voy a decir, sabiendo eso, un cierto grado de privacidad realmente ayuda. Ese cierto grado de privacidad debería ir disminuyendo, tendiendo hacia el ideal. Pero por favor no fuercen el ideal, porque así como una persona no necesariamente le gusta que le arranquen la ropa y la dejen desnuda, así tampoco se puede hacer con el corazón ni se puede hacer con las emociones. Entonces yo les invito, yo les sugiero mucho respeto, mucha paciencia. Entonces el número 6 es abrir el mundo y el número 7 es respetar el mundo del otro. Respetar el mundo fue donde dijimos ponga pies descalzos. Ponga pies descalzos, llegue con pies descalzos ahí. Mire, si empezamos a tratarnos así, si empezamos a respetarnos de esta manera, las cosas cambian. Ese era el número 7. Número 8. Es necesario
Dejarse cuestionar. Me llama la atención una frase que utiliza San Pablo. San Pablo dice, el cuerpo del hombre es de la mujer. El cuerpo de la mujer es del hombre. Hay que encontrar esa cita, no sé dónde la va a encontrar, pero la va a encontrar porque es de San Pablo. El hombre no se pertenece a sí mismo, su cuerpo le pertenece a ella. Esa es una de las razones por las que el adulterio duele tanto. Porque se supone que tú eras mío y mira en lo que estás. Entonces, ¿qué eres mío y de quién más? Entonces, ¿qué es lo que realmente tengo? Eso es lo que duele del adulterio. Eso es lo pavoroso del adulterio. Entonces, realmente se trata de pertenencia. Por eso, esta advertencia, es necesario dejarse cuestionar. ¿Dejarse cuestionar qué es? Dejarse cuestionar es que si usted tiene la ruta de su vida y nadie le puede preguntar por la ruta de su vida y nadie le puede interrumpir la ruta de su vida, y si lo que usted decidió, usted lo decidió porque usted es usted, eso no se llama estar casado. Eso no se llama estar casado. Si usted realmente está casado, usted le está otorgando unos derechos a otra persona sobre usted. Esa persona es distinta, tiene otra crianza, tiene otros gustos, tiene otros parámetros, pero usted le está otorgando algún derecho. Se lo digo de esta manera, si su esposa no tiene ningún derecho en la vida suya y no le puede cuestionar nada a usted, esa no es su esposa. A lo sumo será la persona, casi digo, el objeto con el que usted soluciona algunos problemas. Pero todo esto va en doble vía. Por una parte digo dejarse cuestionar, pero por otra parte antes dije saber preguntar. Pero en este momento estamos insistiendo en dejarse cuestionar. Además, dejarse cuestionar es muy importante porque, ¿sabe una cosa? Dios le puede salvar de muchas cosas a usted a través de su pareja. Los casos que más conozco son mujeres rescatando hombres. Y sobre todo mujeres rescatando hombres de malos negocios, de malas amistades y de grandes peligros. Yo les digo una cosa, si ustedes van a hacer un negocio, sobre todo un negocio de cierta importancia, procuren a toda costa, y se lo digo para proteger su patrimonio y su dinero, procuren a toda costa que su mujer sepa qué van a hacer y con quién van a hacer el negocio. Mire, esos ojos benditos que Dios le dio a la mujer, esos ojos de la mujer son claves en este asunto. Los ojos de la mujer son muy importantes en esto. Y yo he conocido algunas historias de eso. ¿Por qué? Hombre, porque es que todos tenemos nuestras fallas y todos tenemos nuestras debilidades, todos las tenemos. Y una debilidad que a veces usted tiene es que si usted está muy frustrado porque usted considera que sabe más que su jefe, y de pronto se encuentra con un amigo que le dice, no, es que mire, la única manera de hacer plata es montar una empresa y le tengo el diseño perfecto. Y a partir de ahí ese amigo, ese compañero de trabajo, ese vecino, esa persona que usted conoció por internet, empieza a proponerle el negocio. Y es posible que usted sea muy hábil, es posible que usted sea muy agudo, es posible que usted sea súper inteligente, se lo concedo, sí, yo sé, usted es súper inteligente. Pero también a los superinteligentes se les van las luces, sobre todo donde la ganancia va a ser demasiada. Mire, le tengo el negociazo, mire, algo en lo que nadie ha pensado, y es una necesidad que cada vez va a ser más apremiante, incluso la Biblia lo dice, tapas para volcanes. Le tengo el negocio, le tengo el inversionista, usted va a quedar de gerente. Y entonces, bueno, pero usted al principio se ríe, pero resulta que el hombre tiene una capacidad de palabra impresionante y el hombre le va vendiendo su tapa. ¿Y dónde vamos a sacar el titanio para esas tapas? No, le tengo el caballero, mire, aquí está, es una empresa china que no sé qué. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y cómo se sube la tapa allá? Mire, le tengo estas grúas, una empresa brasilera de grúas. No es que tenga nada contra Brasil ni contra China, ¿no? Pero entonces le tengo la empresa perfecta. Oiga, pues muy bien, ¿sabes qué? Me gustaría invitarte a mi casa. Vamos, ya estamos casi para firmar. Ven, te invito a mi casa para que lo conozca la esposa. Mire, yo sé por qué se los digo, señores.
Yo sé por qué se los digo. Que su esposa conozca con quién va a hacer usted el negocio. Las mujeres se fijan en cosas que no nos fijamos los hombres. A veces usted solamente está viendo fácil el negocio, fácil la ganancia, mire, ya se siente olor. No sé si es dólar o es euro, pero hay algo que se siente ahí. La mujer observa otras cosas. Pregunta típica de la mujer: ¿y por qué él dijo que iba a venir con su esposa y luego no vino con su esposa? No, pues es que yo realmente no la conozco a ella, pero pues el negocio es con él, o sea, eso no tiene que ver con la señora, el negocio es con él, entonces ahí no hay nada, no te preocupes por eso, mi amor, realmente es un negocio que está bien planteado y él sigue hablando de su negocio y de su plata, pero a esta le quedó la inquietud, ¿Y cómo dice que se llama la esposa? No, pues él no la menciona mucho, me parece que dijo que era como que decía como una rosa, no sé si era una esperanza, una rosa que daba esperanza, no sé. Pero dile que yo sí quiero invitarla. Y empieza ese tipo de bobadas que decimos los hombres, ese tipo de bobadas, detrás de esas bobadas hay muchas cosas. Efectivamente, después de que ella molestó, fíjese lo decente que yo soy para hablar. Después de que ella molestó que había que invitar a la esposa y no sé qué, la esposa tiene 20 años menos que él, esa no es la esposa, esa muchachita es contratada para esto, esa muchachita es una prepago, esa no es la esposa de él, ¿por qué él anda con esa mujer? Pero te repito, es que yo no voy a firmar contrato con ella, pues él verá qué hace, cuál es el problema, yo por qué me tengo que meter con eso. No es que no me gusta eso, ¿por qué te engañó? ¿Por qué te dice mentiras? ¿Por qué esconde? ¿Qué está escondiendo? ¿Qué más está escondiendo? Usted todo le ve problema, pero, pues así cuando se hace uno rico, el tipo está mirando su olor, ¿no? Así cuando se hace uno rico, y ella empieza a notar cosas, Entonces, por eso hay que dejarse cuestionar. Pero también pasa con las mujeres. Las mujeres, ¿a quién le dan el oído? Pues usualmente a las amigas. Entonces yo conocí un matrimonio que se desarmó y ahí fue el hombre el que se dio cuenta que las cosas iban mal. Pero no estoy hablando de infidelidad. Ellos tenían problemas y ellos tenían sus peleas. Pero no fue por eso exactamente, sino porque esta esposa empezó a rodearse de un circulito de amigas, todas separadas, resentidas, amargadas. Entonces él empezó a darse cuenta, él empezó a preguntarse, oiga, ¿esa sí es compañía para mi mujer? Y empezó a cuestionarla sobre eso. Claro, ella siempre tenía la respuesta perfecta, además con un discurso largo prolongado. Y dentro de ese discurso largo y prolongado siempre estaba como tú nunca me sacas a nada, como tú nunca me compras nada. Y él le decía, pero yo no sabía que tú vendieras. Entonces, ella tenía la manera perfecta de defenderse. Porque usted sabe que eso que en colombiano llamamos cantaleta, ese discurso largo, agobiante, ese discurso complejo de la cantaleta, es un arma ofensiva y defensiva. Entonces existe cantaleta nivel 1, que es la cantaleta ofensiva. Es para mantenerlo a raya. Pero también existe la cantaleta defensiva, que es para mantener ella su espacio. Entonces hay mujeres que ya se han graduado de cantaleta 1 y pasaron a cantaleta 2. Entonces cantaleta 2 es la cantaleta defensiva. Y esta mujer utilizaba la cantaleta defensiva como quien dice, si me vas a atacar a mí, me vas a decir algo, yo tengo para responderte con 3 y 4 piedras más. Pero el tipo tenía razón. Acabaron separándose. Una cantidad de amigas que no le convenían. Entonces mira, esa persona que tienes cerca y que llegó a tu vida seguramente por la bendición y con la bendición de Dios, esa persona es un instrumento también de Dios para ti. Mira, tu mujer te puede salvar de muchas cosas.
Y yo digo, desde la época del noviazgo, ahora sí están aquí todos los novios, sí, porque antes había. Levanten la mano, es que cada vez los novios como que a medida que oyen más charlas, cada vez levantan menos la mano. Sí levantó la mano. Era viendo a ver si iba a levantar o no iba a levantar. Verá que en el descanso, entonces ella le dice, amor, ¿y por qué tardas tanto en levantar la mano? ¿Qué pasa? ¿Temes una foto? ¿Que quede una foto con nosotros dos con la mano levantada? ¿Cuál es el problema? Tu novia puede salvarte de muchas cosas. Tu novia puede salvarte de muchas cosas. Una buena novia es una bendición de Dios. Una buena esposa, la Biblia lo dice muchas veces. Una buena esposa es una bendición inmensa. Porque es que la idea del matrimonio precisamente es esa. Tú no tienes la capacidad de percepción, de intuición que tiene tu esposa. Pero como estás casado con ella y como ella te ama, entonces toda la fuerza de intuición y de percepción de ella te ayuda a ti. Eso es lo maravilloso de estar casado. Se lo dice alguien que es célibe. Eso es lo maravilloso de estar casado, exactamente eso. Pero no se crean que yo recibo consejos también de amigas. Yo también recibo consejos de amigas, porque yo sé que la mujer tiene unos dones muy grandes, eso es así. Entonces date cuenta de eso. Estar casado es eso, estar casado es descubrir que ese hombre trae algo realmente único a tu vida y es una bendición para tu vida. Ahora se me perdió la lista, ¿en qué número íbamos? ¿Y el 8 cuál era? El dejarse cuestionar, muchas gracias. El número 9, son 10 dijimos. El número 9 es, hay que entender, y esto otra vez implica, en primer lugar es para nosotros varones. Hay que entender que existe algo que todos tenemos y que se llama desahogo. No todo tiempo es tiempo para consejos. No todo tiempo es para dar consejos. No todo tiempo. Claro, cuando ustedes me oyen esto, yo sé que ustedes se imaginarán que yo todo esto lo pongo en práctica. No es cierto, yo me he equivocado demasiado. Demasiado, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que yo en mis tiempos, sobre todo en los primeros años de sacerdocio, pues uno así con su teología y con su filosofía y con los pocos de psicología que nosotros estudiamos una psicología general y una psicología evolutiva, siempre me gustó mucho. Entonces con esos estudios es muy fácil equivocarse uno. Y yo sé que yo me equivoqué y seguramente me sigo equivocando demasiado. Por ejemplo, en eso, no todos los tiempos son tiempos de soluciones, de consejos. Y la razón principal por la que muchos hombres no oímos como se debe oír, o como espera ser oída, como espera ser escuchada y acogida a la mujer, es porque no oímos lo suficiente. Es la verdad. Quien les habla es alguien que se ha equivocado demasiado en eso, porque uno de sacerdotes se equivoca mucho en eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que entender que hay algo que se llama también desahogo, un desahogo. Eso también es importante. Y hay que entender que eso es así. Y yo quiero que entiendas una cosa. Querida mujer, si tú sientes que tu esposo realmente encuentra en ti su descanso emocional, alégrate, alégrate. Eso es mejor que muchas cosas. Porque es muy peligroso un hombre que no encuentre descanso emocional en su esposa. Eso sí es peligroso. A eso sí le tengo yo mucho miedo. Porque como es una necesidad humana básica, si tú no eres el descanso emocional de tu esposa, entonces está murmurando con quién sabe quién. Quizás no es infiel, pero está murmurando con quién sabe quién. Si tu esposo no encuentra del descanso emocional contigo, ten cuidado porque eso puede significar que va a buscar descanso emocional en muchas otras partes. Siempre está el estereotipo de que el hombre es nada más la figura y que el hombre va detrás de una figura bonita y entonces un cuerpo torneado fue el que me quitó a mi esposo. Yo te puedo garantizar que no fue solamente el cuerpo torneado. No voy a caer en el error tonto de los que dicen la culpa la tiene usted porque no lo cuidó. No voy a decir esta tontería porque es una injusticia doble contra la mujer. Pero la verdad es que la mujer sí puede hacer mucho para evitar muchas cosas. Si ella busca de alguna manera que eso suceda, porque eso es parte de la lógica de esto. Pero ojo, a nosotros varones nos cuesta más trabajo que a las mujeres, pero tenemos que hacer el mismo ejercicio. El ejercicio de la verdadera escucha emocional, el ejercicio del verdadero desahogo. Hay que saber que hay tiempo que es para desahogo.
Y por último, número 10, terminamos. No se nos olvide que para un verdadero diálogo, que ese es nuestro tema, para un verdadero diálogo es necesario saber pedir y saber dar disculpas. Saber pedir disculpas y saber dar disculpas es necesario, es indispensable. Les voy a contar por qué muchos hombres no piden disculpas. Muchos hombres no piden disculpas por dos razones. La primera, por físico orgullo, soberbia o como lo quieras llamar. Y la segunda, porque han tenido malas experiencias. Porque en algún momento reconocieron algo y luego se lo siguieron repitiendo. Por favor, mujeres, ya no más ese error, ya no más. Soberbia y mala experiencia porque les usan el pasado. Por favor, mujeres, tener en cuenta eso. En el momento en el que un tema está hablado, saneado, perdonado, superado, ya no más, ya no más. Porque si usted vuelve sobre ese tema, el mensaje que usted le está enviando a su esposo o a su novio es: procura que yo no me entere. Y eso va a romper la comunicación entre ustedes. Entonces, por favor, no hagan eso, por favor, no hagan eso. Hay que saber que lo que está superado, está superado. Entonces, los hombres no piden disculpas, por una parte porque tenemos soberbia y por otra parte porque... Y queremos entonces mantener así como el primer lugar y una manera incorrecta de entender aquello de que yo soy la cabeza, soy el hombre de la casa. Así no es, eso no es bueno. Y la segunda razón es porque a veces el hombre sí pidió disculpas de algo y luego se lo están recordando cuando supuestamente estaba superada la situación. Las mujeres, ¿por qué no piden disculpas? A las mujeres les cuesta pedir disculpas por dos razones. Primero, muchas mujeres sienten que las fallas de ellas son mucho menores que las fallas de los hombres. Es decir, sienten que ellas tienen una superioridad moral. Esto no es bonito decirlo. Ya vi cómo me miraron varias, mejor sigo hablando para acá. Muchas mujeres sienten que tienen una superioridad moral. ¿Superioridad moral qué es? Yo no he hecho las porquerías que usted sí ha hecho. Eso significa superioridad moral. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha mujer que siente que pedir disculpas es perder esa superioridad moral. Es decir, en el momento en el que tienen que reconocer que ellas también se equivocaron, en el momento en el que tienen que reconocer que pensaron lo que no era, dijeron lo que no había que decir, en ese momento ellas sienten que su superioridad moral se va a acabar. Y cuando se va a acabar su superioridad moral, entonces se va a acabar un recurso psicológico o emocional que estaban utilizando y que les servía mucho. Entonces la razón principal suele ser esa. Y hay algo muy interesante que demuestra esta teoría, que no es solamente una teoría. Hay mujeres que no tienen ninguna dificultad en disculparse en otros ambientes. Se disculpan en el trabajo cuando hicieron algo mal, se disculpan entre amigos o amigas, sobre todo con las amigas, se disculpan perdóname, querida, yo no me había dado cuenta, por favor, perdóname. Y entonces ahí le salen todos los perdones. Pero ya cuando se trata de la relación con ese hombre, que es el novio, que es el esposo, en esos momentos tratan de que no haya que disculparse nadie, porque es que se supone que yo soy la que se ha mantenido impoluta. Él es el poluto. Y yo soy la impoluta, porque yo no he hecho las porquerías que usted sí hace. Es que usted sí hace unas porquerías, usted tiene una mente puerca, usted tiene una palabra puerca, puerco. Entonces, como él es el puerco y ella no, entonces ella es, ¿no?, la impoluta. Entonces, como decían en una época unos universitarios amigos míos, ¿cómo es que dicen? Siempre limpia, nunca inlimpia, o una cosa así dicen. Entonces estas mujeres tienen esa idea y la mujer no se disculpa, y resulta que eso le causa una impaciencia terrible al varón, una impaciencia terrible, y daña mucho la comunicación. Eso de que la mujer nunca tiene nada de qué disculparse, o sea, usted todo lo hace bien. Es que me parece estar viendo esas discusiones. O sea que usted nunca se equivoca, no, nunca, mejor dicho, no sé, aquí el único que hace todo mal soy yo, pues. Usted es la perfecta, ¿dónde la canonizo? A ver, dígame, ¿dónde escribo? Ojo con eso. Una mujer que reconoce que se ha equivocado, no tiene que agrandarlo ni tiene que achicarlo, con que simplemente reconozca que se ha equivocado, realmente gana mucho. Si se ha equivocado, que no es probable, ¿no? Pero si sí se ha equivocado, yo le pido el favor de que se disculpe. Eso hace muchísimo bien.
la mujer siente que tiene que mantener una cierta superioridad moral, no solo sobre el esposo, sino también sobre los hijos. Porque parte de los argumentos absolutamente rotundos y contundentes de las mujeres es que yo soy su mamá. Yo soy su mamá. Entonces, si yo soy su mamá, esa es como una palabra que algunas mujeres lo interpretan de un modo casi mágico. O sea, por favor, soy su mamá, entienda que soy. O sea, ¿y qué significa eso? Pues que sea de la mamá es algo maravilloso, muchas gracias por todo lo que has hecho, pero tú también te equivocas. O sea, está diciendo que su mamá se equivoca. O sea, yo me equivoqué. O sea, ¿usted es un error? No sé por qué dije eso, no he debido decirlo. Creo que eso va a ser usado después. Entonces, el afán, no les de la idea de la superioridad, el cuento de la superioridad moral hace mucho daño. Ojo con eso, cuidado con eso. La superioridad moral, no, tú te equivocas. Y tú lo reconoces. Tú cuando estabas en el colegio lo reconocías, en la universidad lo reconocías. ¿Tú no te acuerdas cuando fuiste allá a llorarle a ese profesor y a decirle, no, pero profe, no, pero no, pues, no, tampoco sea así, por favor, profe, mire. Entonces sí es capaz de disculparse y sí es capaz de llorar, ¿no? Sí es capaz de llorar. Bueno, termino con una anécdota para que no todo sea así tan tremendo, ¿no? Sobre la capacidad expresiva de las queridas mujeres. Resulta que había un niño que quería un triciclo y entonces el papá no le compraba el triciclo y buscó como abogada a la mamá para que la mamá intercediera y consiguiera el triciclo. Pero después de que la mamá intercedió, tampoco se pudo el triciclo. Y el niño se queja ante la mamá porque el triciclo nunca llegó. Y la mamá dice, pero tú te diste cuenta que yo le pedí el triciclo, tú estabas ahí, yo le pedí el triciclo y él me explicó y me dijo que no, entonces no se pudo. Y entonces le dice el niño, sí mamá, pero es que esa vez cuando pediste el triciclo no lloraste y te tiraste al piso. Entonces, como cuando pediste tu pulsera Pandora. Bueno, sigamos entonces. Entonces para la pulsera Pandora sí lloran, caen al piso, le da trastorno. Y en cambio, cuando el triciclo faltó la parte del piso. O sea, mire, uno sí es capaz de pedir disculpas. Eso es a lo que yo quiero llegar. Uno sí es capaz de pedir disculpas, de mirar a los ojos y decir, mira, esta vez me equivoqué. Realmente yo no tenía que haber dicho eso. Y mire, si le bajamos el orgullo, porque en el fondo de todo esto es orgullo, si le bajamos el orgullo, los hombres y las mujeres, ustedes se darán cuenta que las cosas fluyen mucho mejor y lo van a experimentar en algo maravilloso que se llama el taller número 2. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.